A ver, ahí estamos. Bien, muy buenas noches, hermanos, tengan todos ustedes. Bueno, Realmente es un gozo poder compartir este tiempo. Quiero agradecer, bueno, no está Omar, pero agradecerle a él y en primer lugar agradecerle a Dios por el tiempo de poder conocerles. Obviamente no tengo la bendición de poder estrechar un abrazo, que eso es lo más hermoso, pero poderles conocer es algo gratificante saber que hay pueblo de Dios allí reunidos, buscando glorificar a Dios y agregarle un poquito a lo que fue la actividad del show infantil que habían comentado. Nosotros hemos estado orando la semana pasada por esa presentación, había otras presentaciones, perdón, en ese día, y bueno, saber de lo que Dios está haciendo en medio ahí del Lonchan, el testimonio del Hogar El Alba, y Dios nos permite poder sumar un granito más de arena como ministerio, como fundación cristiana, a través del show infantil. Marcelo nos compartió también el hecho de que muchas almas, nos había hablado también de algo de alrededor de 70 personas, habían podido recibir a Cristo como Salvador personal. Y muy verdad lo que compartió el hermano, ¿no? La semilla fue sembrada, algunas semillas dieron fruto ahí en ese mismo momento, no sabemos las otras, pero la semilla fue plantada y orar para que pueda dar su fruto en su tiempo, ¿no? Y lo importante, como le dice Pablo a Timoteo, dice que para participar de los frutos, ¿no? De poder uno después sentarse y gozarse con todo lo que ha podido ver, hay que para participar primero, ¿no? Hay que trabajar la tierra, hay que agarrar la azada, ¿no es cierto? Sacar el yuyo, estar ahí trabajando, quizás como días como hoy, podemos decir con mucho sol, mucho calor, pero hablando espiritualmente, lleva esfuerzo, ¿no? Lleva esfuerzo, el enemigo no está contento con lo que ustedes están haciendo, hermano, para nada. No hay que ignorar sus maquinaciones, nos dice el apóstol, ¿no? Él también trabaja a la par y realmente estoy muy, muy agradecido al Señor por escucharles, por verles. Pero vamos a lo que nos atañe en esta noche, poder ver el capítulo 3 de Tito. Recordamos de que, bueno, la isla de Creta era una isla muy especial porque era estratégica, ¿sí? Para poder llegar ahí a todo el Mediterráneo también. Y Pablo le dice a Tito el hecho de estar fortaleciendo la congregación allí. Tenemos el contexto que los cretenses no eran bien vistos, ¿no? Y dentro de la iglesia, obviamente formadas por personas cretenses, ¿no es cierto? Se había un poquito desvirtuado la vida cristiana. ¿Sí? Los principios bíblicos estaban siendo alterados, por decir así, por costumbres humanas. Y Pablo en el capítulo 3 les va primero a Tito, pero también a la congregación le va a llamar la atención a qué, ¿no? Y la primera palabra, yendo ahí a Tito capítulo 3, si me acompañan, versículo 1, ¿m? Allí comienza diciendo, recuérdales. Pero recordar es interesante, ¿no? De que alguien le voy a pedir que pueda buscar 2 Corintios 5:17. Cualquier hermano que lo tenga, se desmutea y lo pueda leer, ¿no? Hoy quiero usar un poco más la Biblia y voy a pedir la colaboración de ustedes de poder leer pasajes diferentes también en diferentes momentos. Entonces, si alguien tiene 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Gracias, hermano Raimundo. Dice que si estamos en Cristo, ¿no es cierto? Somos nueva creación, no somos un parche, ¿sí? No somos algo que ponen ahí, ¿no es cierto? Un remiendo, no. Dice que somos nueva criatura, nueva creación. Y Pablo le va a decir a Tito, tenemos que recordar justamente que tenemos una nueva vida en Cristo. Y va a desarrollar todo el capítulo 3 justamente apuntando a eso, a recordar. Quienes viven para Cristo, yo noté así, quienes viven para Cristo lo demuestran a las demás personas. Si realmente queremos vivir para Cristo, vamos a tener que demostrar a Cristo, no para que los demás
queden conformes con lo que hablo, sino primero en agradar a Dios, voy a mostrar a los demás. ¿En qué se transforma eso? En un testimonio. Y la pregunta es justamente, ¿qué testimonio estoy dando de Cristo? ¿De que soy realmente una nueva persona? ¿O el testimonio que doy es que estoy yendo a una iglesia evangélica porque me ven con una Biblia en la mano? ¿O porque soy evangélico porque digo palabras espirituales, palabras cristianas? Pero no estoy viviendo a Cristo cada día, cada momento, no estoy reflejando a Cristo, ¿no? Y me hago esa pregunta primeramente a mí, ¿no? Y después cada uno de ustedes la pueda reflexionar en su mente y su corazón. Estamos en Cristo y somos nuevas criaturas. Por eso varias veces vamos a encontrar en este capítulo el hecho de que demostración a través de las buenas obras. Pero no son buenas obras para salvación, porque después vamos a ver unos versículos que Pablo quiere afirmar por qué somos salvos y después para qué somos salvos. Pablo le va a decir en un versículo de que no fuimos salvados por obras, sino por gracia. ¿Mm? Entonces, allí tenemos que recordar que fuimos, dice versículo 1, ¿sí? Que estén sujetos a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Tenemos que recordar en el tiempo presente, traer a tiempo presente cómo tenemos que conducirnos. Cada día dice estar sujetos a los gobernantes y autoridades. Pienso en este tiempo tan especial que tenemos y no quiero hacer ni política y soy apolítico, o sea, no tengo afinación con ningún partido político, queridos hermanos, pero sí Dios me dice que tengo que orar por las autoridades. En Romanos, ¿no es cierto?, nos menciona que aquellas autoridades son puestas por Dios y tenemos que orar por ellas. Obviamente, primero por la salvación y segundo para que lo que hagan puedan realmente, primeramente, buscar a Dios. Pero tenemos que estar sujetos a esos gobernantes. Tenemos que estar sujetos allí, si me acompañan en Romanos, justamente el versículo que le mencionaba, Romanos capítulo 13. Voy a pedir a otro hermano que lo pueda leer, por favor. Hoy vamos a estar leyendo. Me encanta cuando los hermanos también pueden compartir la lectura, entonces le voy a pedir algún hermano o hermana que desee leer, por favor, Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Gracias, hermana. Dice, tenemos que estar debajo, ¿sí? Someternos, estar debajo, primeramente en el Señor. ¿A qué? A toda autoridad, porque toda autoridad está siendo colocada por Dios. Con esto, ¿qué quiero decir? Pablo le dice a Tito, mira, las autoridades gobernantes tenemos que estar sujetos. ¿Por qué? Porque hay leyes, ¿sí? Recuerda eso, y esa autoridad está puesta por Dios. No importa qué partido político, no importa qué pensamiento, oramos seguramente ustedes también, cada uno tenemos que orar para que, dice, podamos vivir la escritura de una forma quieta y reposadamente, que la persona que Dios coloque, ¿sí? Sabemos que va a ser lo que Dios quiere. Porque no es que a Dios se le escapó, ¿no? Como dice ahí un comediante, se me chispoteó, no. A Dios no se le escapó nada. Dios tiene ese plan soberano justamente porque es Dios y va a colocar a esa persona en la cual nosotros tenemos que estar sujetos. Aunque no cumplen con los deseos de Dios, sabemos que son personas colocadas por Dios. Y aunque no quieren agradar a Dios, nosotros como hijos de Dios, Dios nos manda a orar por ellos, a orar por ellos. También tenemos que estar en obediencia a Cristo en primer lugar. Ahí en Colosenses, Colosenses capítulo 1, nos dice el apóstol Pablo, versículo 10, para que andéis. El contexto nos va hablando el hecho de crecer en el conocimiento. Conocer al Señor va a hacer que nosotros podamos caminar en Él,
con sabiduría y con inteligencia, para que en ese andar sea digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando yo más conozco a Dios, más crezco en ese caminar, ¿no es cierto? Cuando yo miro más hacia, dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, yo más voy a crecer. Hoy por hoy, a ver, un tema muy generalizado es sí, que el dinero no alcanza, que las cosas suben, que el costo de vida, que la inflación. ¿Sabes qué? Dios que cuando ora por nosotros, dice, oro por aquellos que han de creer en Juan 17. ¿Para qué? Para que puedan permanecer en tu palabra. Esa oración que Dios hace ahí en Juan 17, hermosa oración. ¿Y sabes qué? Ahí el Señor Jesús oró por ti y por mí. También dice el Señor que ruega para que no los quites del mundo, sino que nos guarde. ¿Sabes que tenemos el apoyo del Señor atrás nuestro? Está bien, como compartió hoy el hermano en la apertura, decir, estaba con una dolencia física, pero Dios está por encima de eso, nos decía, y nos animaba, que a pesar de que, bueno, tenía esa dolencia física, sabía que Dios estaba por encima y está. ¿Sabes qué, hermano? Yo no conozco la situación quizás en la cual te toca vivir, pero quiero animarte con estas palabras. Pablo dijo, recordá que sos una nueva criatura, una nueva creación. Recordá que esas autoridades Dios las puso, pero recordá que estamos andando cada día mejor cuando más conocemos a Dios. Y tenemos que andar también en que no solamente crecer en ese conocimiento, sino también andar que en confesión. Si vamos ahí de segunda de Timoteo, capítulo 2, si me acompañan. ¿Quién puede leer versículo 21? Segunda de Timoteo 2:21. Honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Sí, la primera frase que ahí leía la hermana del versículo dice, así que es una introducción, es una consecuencia de lo anterior, ¿sí? Porque dice, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. O sea que en esa estantería el cuadro que tenemos es decir, hay oro, hay vasos para uso de honra y hay otros vasos que no están. O sea, vos y yo estamos en esa estantería, ¿sí? Pero después dice el versículo 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, si alguno se limpia, si alguno confiesa delante de Dios su pecado, y podemos leer todo el contexto anterior que va hablando de personas que andan de una forma desordenada, dice, si alguno se limpia de estas cosas, será que instrumento para honra, santificado para el Señor y dispuesto para toda buena obra. Queridos hermanos, lo que hemos vivido o lo que han vivido el fin de semana fue un gran milagro de Dios, ¿sí? Poder ver personas pasar de muerte a vida, niños, jóvenes, mayores, ¿sí? Y ustedes fueron utilizados por Dios. Y cada día tenemos que recordar que tenemos que tener confesión. Confesar significa decir lo mismo que Dios dice del pecado. No es un pecadito o fue un desliz, no, es pecado. Y el pecado ofende el carácter santo de Dios. Tengo que recordar vivir una vida en obediencia, pero también una vida de confesión. Ahí volvemos a Tito, capítulo 3. ¿Qué le dice que tenés que recordar? Versículo 2. Estas personas que no difamen a nadie, que no sean pendencieros. Y es interesante que el hecho de difamar es hablar mal de una persona que no está presente. Podemos pensar en murmuración. Dice, estas personas que quieren servir a Dios tienen que confesar, dice, estar dispuesto para toda obra, buena obra, dice que no difamen, que no hablen mal de nadie.
que no sean pendencieros, dice, no hablar mal ni propenso a las peleas. No sé si te ha pasado, hermano, no digo que de pronto uno dice, bueno, dijo algo mal y enseguida vamos a las manos, ¿no? A veces en el corazón, hermano, somos pendencieros. Vemos a un hermano, una hermana, porque hizo, porque dijo, y en nuestro corazón le hacemos una cruz, ¿no? Y en algún momento, si no fui y no lo hablé con ese hermano, espiritualmente hablando, sé que estoy mal, sé que estoy mal. Y el Señor me dice en esta noche a través de Tito, no tengo que ser una persona pendenciera, una persona que pelea, que busca realmente hablar mal de otro o estar propenso a peleas o enfrentamientos. No tengo que ser pendenciero. Dice, sino amable, mostrando toda mansedumbre para quienes, para con todos los hombres. Y está hablando de una forma genérica para todas las personas. Sabemos de que la amabilidad de pronto es eh, tiene que ser, mejor dicho, una característica distintiva del Hijo de Dios, ¿no? ¿Quién puede buscar Efesios 4:31? De vosotros, amargura, enojo, ira, gritería, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Gracias. Esa palabra quítense es un imperativo, o sea, es una orden, no es una posibilidad que puede existir en nosotros. Sabemos que tenemos la naturaleza caída, pero aún mejor que somos nueva creación, porque tenemos la naturaleza espiritual de Dios. Entonces tiene que quitar, tiene que sacar, tiene que arrancar, tiene que cortar que toda amargura, toda malicia y toda maledicencia, gritería. Entonces nosotros, hermanos, tenemos la capacidad dada por Dios de que de sacar. Ahora la pregunta es, ¿quiero realmente sacar eso de mi vida? ¿Quiero sacar el hecho de la difamación, de buscar pelea? ¿O realmente estoy mostrando esa mansedumbre como hijo de Dios? Mansedumbre, y permítame la expresión, no es ser tonto, sino mansedumbre es saber, dice la Escritura, dar que una blanda respuesta que dice, quita la ira. La blanda respuesta quita la ira. También el hecho de la mansedumbre va hablando de que de una mente y un corazón gobernado por el Espíritu Santo de Dios. Ese Espíritu Santo que fue depositado en cada uno de nosotros en el momento de creer, en el momento de creer. Ahora, sé que el tiempo va avanzando y nosotros vamos a avanzar también, porque si no, no vamos a llegar a poder ver todo el capítulo, pero es un capítulo muy, muy rico, del capítulo 3 de Tito. Y Tito le va a decir, recuerden, versículo 3 que, porque somos también, perdón, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Sabes qué? Dice Efesios que Él nos dio vida estando muertos en nuestros delitos y pecados. Leímos al principio de que estamos en Cristo y somos nueva creación. Y Pablo le dice a Tito, le dice, ¿sabes qué? Tenés que recordar para la gloria de Dios lo que eras. No para jactarte de dónde te sacó Dios, porque vamos a ver más adelante que ninguno puede ser salvo por sí mismo. Necesita la obra de Cristo, ¿sí? Pero saber de que darle la gloria y la gracia, las gracias a Dios, ¿de dónde te sacó? ¿Sabes qué? Quiero contarte que cuando yo era más chico, ¿sí? Y a veces escuchaba de hermanos que, bueno, habían salido de la droga, del alcohol, y yo dije, wow, qué bárbaro, eso es un testimonio, ¿no? Realmente cómo cambió su vida, cómo Dios puso eternidad y proyección. Y yo no pasé por eso,
¿sí? Si bien no nací en un hogar cristiano, ¿sí? Conocí a Cristo en una campaña evangelística en mi pueblo, aquí en Monte, cuando tenía 8 años de edad, y de ahí fui creciendo un poco a los tumbos en mi vida cristiana, pero por su gracia fui creciendo. Y a veces cuando yo dice, bueno, Raúl, ¿podés contar tu testimonio? Y yo pensaba, pero ¿qué voy a contar si yo conocí a Cristo cuando era pequeño y no pasé por grandes problemáticas, digamos así? Entonces, ¿qué pacto puede tener? Y vos sabés que después, por la gracia de Dios, me di cuenta de que Dios me salvó. Yo le costé la sangre de Cristo en la cruz y Él me limpió con esa sangre. Eso es lo glorioso, que no tuve que pasar por cosas que de pronto otros pasaron, ¿sí? Pero sé que Dios me salvó. Y a veces el enemigo lo hace como tener en poco de dónde te sacó, ¿sí? Quizás como le decía anteriormente, no, aquellos que pasaron por situaciones muy feas, eso, qué impactante, cómo Dios los rescató, al que fue alcohólico, al que fue abusado, al que fue quizás una vida desordenada. Pero yo doy gracias a Dios de que yo no atravesé por esas cosas, pero me permitió ver la gracia de Dios a través de la cruz y ser salvo, ¿sí? Entonces, le dice Pablo a Tito, ¿sabes qué? Tenés que recordar lo que eras antes para darle la gloria a Dios. Versículo 4 dice, pero, y yo lo redondeé en mi Biblia, ese pero. ¿Por qué? Porque marca un antes y un después. Versículo 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Fuimos salvados por gracia, hermano, nunca tenemos que olvidar eso. Lo que éramos es para darle la gloria a Dios. Y lo que somos es para mostrar la obra y gracia de Cristo en la vida de una persona. Nos rescató. Tenemos que ser agradecidos a Dios, porque Él nunca cerró su mano. Dice, Él nos sigue transformando. Él nos sigue transformando. No nos podemos salvar a nosotros mismos. Y si me acompañan a Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, un hermoso capítulo que nos va hablando, ¿no? de lo que es la obra de Cristo y la justificación. Y ahí en versículo 12 dice, eh, todos se desviaron a una, todas las personas, se hicieron inútiles frente al poder de Dios, puse yo así. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera que uno. Y va diciendo más adelante, de sepulcro abierto de su garganta, con su lengua engaña, venenos de áspide hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, dice, sus pies se apresuran para derramar sangre, no hay, versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre, de modo que quede bajo la justicia o el juicio, bajo el juicio de Dios. Hermanos, damos gracias a Dios que no estamos bajo la ley. Pero la ley fue puesta y establecida ¿para qué? Para que el hombre pueda ver su incapacidad. Para eso fue dada la ley. El hombre mira la ley y dice, no puedo llegar a Dios. No puedo llegar a Dios. Por eso Dios nos mira a través de la persona de Cristo y le va diciendo a Tito, ¿sabes qué? Cuando, versículo 5, nos salvó, no por obras de qué? De justicia. Sabemos el hermoso versículo que Efesios 2:8 dice que no por obras, no por obras para que nadie se gloríe. Nos salvó de pura gracia. Me dio lo que yo realmente no merecía, ¿sí? Esa salvación tan grande. Gracia y misericordia. Nunca nos olvidemos de eso, hermanos. No importa a qué edad llegamos a los pies del Señor, pero nos salvó de pura gracia.
por misericordia. ¿Por qué? Porque misericordia va hablando justamente un miserable. Y ese miserable era yo. Y cada uno de nosotros. Ahora, esas obras que dice justamente versículo 5, no por obra de justicia, nos va mostrando de que no tener, digamos, la prioridad en qué. Dice, las obras de justicia pueden ser que la persona se levante en el llamado. Las obras de justicia, decir la oración. Otra obra de justicia, bautizarse. Otra obra de justicia, asistir a una iglesia. Justamente, esas son buenas obras y obras de justicia, pero Dios no nos salvó por eso. Dios nos salvó por el lavamiento, dice más adelante, por la regeneración, por el lavamiento de la regeneración. ¿Sabes qué? Nos limpió nuestra mente y nuestro corazón con la sangre de Cristo. Dice, el cual derramó en nosotros abundantemente. Y esa palabra dice abundantemente es total, total, total. Yo puse eso en mi Biblia. No es que nos dio a cuentagotas, sino que lo hizo de una forma total, derramó en tu vida y en mi vida, ¿sí? El Espíritu Santo. Ahora, versículo 8 va diciendo, palabra fiel y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Hermanos, Pablo dice a Timoteo, ¿sabes qué? Dios te rescató, Dios te salvó, e insiste en esto, porque es algo que va a motivar a otros. Y recién el hermano que compartía las estadísticas y mencionaba algo, el hecho de mantener esa mente y ese corazón. El hecho de justamente usar una palabra de avivamiento, el hecho de, como argentinos nos gusta, ¿no es cierto? Y cuando se puede, hacemos un buen asadito, ¿no? Y es interesante que cuando uno empieza a prender el fuego, tiene miedo que se apague. ¿Y qué hace? Empieza a avivar, ¿no? Con lo que sea, una tapa de la olla, un papel, un cartón, y empieza a avivar. ¿Y qué ocurre? Empieza a subir el fuego y empieza cada vez más, hasta que logra el objetivo de que las brasas estén listas, ¿no? Y esa tiene que ser la motivación, hermano, de lo que Dios está haciendo y nos permite hacer, como fue el fin de semana pasado. Que pueda avivarse nuestro corazón, que pueda nuestro corazón latir al ritmo del corazón de Dios, ¿sí? Para saber de que podamos avanzar en esas obras que Dios preparó de antemano, dice Efesios, ¿no? Y dice que son buenas, ¿m? Dice versículo 8 al final, dice, ocuparse de obras buenas, o sea, dedicar tiempo. Estas cosas son buenas y útiles. ¿En qué gastamos tiempo realmente? Esa es la pregunta. ¿Gastamos tiempo que en los quehaceres de este mundo? Es interesante, perdón, hermano, que uno puede ocuparse, pero después uno llega a preocuparse. ¿Qué significa? Que uno le dedica más la atención, la preocupación. No sé si le ha pasado a ustedes, a mí me ha llegado a pasar en algunos momentos, que uno ha llegado a tener esa preocupación y ¿qué pasa? O no come bien, o no duerme bien. Y la escritura nos dice, y conocemos de memoria el versículo, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Nosotros pensamos en el plan B, ¿sí? Cuando Dios le dice a Abraham, ve las estrellas del cielo, ve las arenas del mar, así va a ser tu descendencia, y Abraham le dice, pero yo no, ¿cómo si no tengo deleite? No, ya soy avanzado en años, y siempre ponemos esas objeciones, ¿no? Siempre tenemos alguna objeción bajo la manga frente al plan de Dios, ¿sí? Y entonces nos empezamos a ocupar en el plan B, que le dice la esposa a Abraham, bueno, llegate a mi sierva, ella te puede dar hijos, pero ese no era el plan de Dios. El plan de Dios, ¿de quién era? Sara, y de ahí
iba a salir y a tener la descendencia. Y a veces nosotros optamos por el plan B. A veces somos como Jonás. Vamos hasta Tarsis y de ahí agarramos el barco, ¿no? Para irnos a Tarsis, perdón. Vamos a Jope. Y la pregunta es, ¿cuál es nuestro puerto? Que a veces bajamos hasta Jope y queremos agarrar el barco para Tarsis. Y el Señor tan amoroso prepara pruebas, prepara circunstancias para que volvamos otra vez al camino de Él. Y nos muestra su gracia y misericordia como Él nos salvó y nos prepara esas obras para que andemos en ellas. Aún la adversidad, hermanos. ¿Qué le dice Job a la esposa? ¿Recibiremos solamente el bien de parte de Dios? Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios tiene trazado una línea para que vos y yo podamos caminar. Y Pablo le dice a Tito, ¿sabes qué? Recordá que Dios te salvó, recordá dónde Dios te sacó, recordá que Dios tiene un plan, tiene un trazo para que vos puedas andar. Pero también, hermanos, ya yendo a los últimos versículos, me voy a adelantar un poquito, ¿sí? Allí en versículo 9 dice Pablo a Tito, pero evita todas las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son porque son vanas y sin provecho. Evita, esa palabra evita significa dejar de lado, dejar de lado. Dice la escritura, el avisado ve el mal y ¿qué? Y se esconde, y se esconde. Evita, Tito, el hecho de gastar tiempo en cosas de qué, porque son vanas, algo vano es algo hueco, es algo que no produce, dice, y sin provecho, de nada te va a servir, hermano. Entonces Dios nos exhorta al hecho de ocuparnos en nuestra común salvación, dice Pablo. El hecho de que no vamos a perder esa gran salvación que Dios conquistó así en la cruz. Nada ni nadie, dice Romanos capítulo 8, nos va a sacar de la mano, nos va a sacar del Señor. Pero tenemos que ocuparnos en vivir vidas que agradan a Dios, en seguir caminando en ese camino que Dios puso por delante. Dice, evita, deja de lado. Y después, justamente, es interesante los versículos, los últimos versículos del libro de Tito del capítulo 3, porque allí va hablando de que quieren que recuerdes quiénes son sus compañeros. Ahí hace, por ejemplo, el versículo 12, dice, cuando envíe a ti a Artema y a Tíquico, apresúrate de venir a mí a Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. ¿Sabes qué Pablo le dice a Tito? Mira, voy a enviar a unas personas. Son compañeros. Es interesante que Pablo siempre tiene personas cerca, personas con un mismo sentir, personas que llevan el ministerio juntos. Y después también va el hecho de recordar justamente las buenas obras. Dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse que en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Aprendan también, nuevamente lo voy a leer, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Para los que están conmigo te saludan, todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Hermano, el propósito de la comunión con los hermanos es justamente ocuparnos en buenas obras, en obras que glorifican a Dios. Yo estoy seguro, por ejemplo, cuando fue la actividad de este fin de semana, había una meta, mostrar a Cristo, predicar el Evangelio, esas buenas obras que llevan la gloria para Dios. Pero también hay que ocuparse en buenas obras para caso de necesidad.
Había que trabajar, le dice Pablo a Tito. Hay momentos que tenemos que trabajar como iglesia para los momentos que tenemos necesidad en la iglesia, necesidad espiritual, necesidad física. Para eso está el compañerismo. Para eso está mi hermano que está a mi lado, para crecer en esas buenas obras. ¿Eh? ¿Para qué? Para que tengan fruto, porque después dice, para que no sean sin fruto. Aquel que está al lado tuyo, aquel que sirve también al Señor es para que juntos puedan crecer, puedan fortalecer la iglesia y puedan llevar más fruto. ¿Se acuerdan de, ay, ahora se me fue el pasaje a mí, pero cuando habla de la vid y los pámpanos, creo que Juan 15, dice que lo va a limpiar ¿para qué? Para que lleve más fruto, para que lleve más fruto. Eso significa que hay un trabajo, porque hay que, ese pámpano, algo tan pequeño, tiene que permanecer a la vid, ¿sí? Porque dice más adelante, separado de mí nada podéis hacer, si me separo de Dios no puedo hacer nada. Soy infructífero. Y al ser infructífero dice el Señor que lamentablemente voy a perder privilegios como hijo de Dios y la bendición de poder llevar fruto y más fruto. Pero como decíamos anteriormente, para que también ocurra eso tenemos que despojarnos, limpiarnos. Dice la Escritura, quítense de vosotros, leíamos, toda, toda, toda. ¿Sabe qué? Cantares capítulo 2, en esa relación amorosa, le dice ahí el escritor, cazad las zorras pequeñas, las zorras que echan a perder la viña. ¿Saben qué, hermanos? Y termino con esto. El enemigo no descansa. No tenemos que ignorar sus maquinaciones. Y esa palabra cazad significa buscar y agarrar. ¿Por qué? Porque la viña está en cierne, dice, la viña está en crecimiento. Y va a venir la zorra que va a querer hacer la madriguera, su cueva. ¿Mm? Entonces tenemos que estar atentos, atentos con los oídos físicos, pero los oídos espirituales. Y poder saber cuál es esa zorra que se está metiendo en esta vida espiritual, cuál es el pecado oculto que va a entrar a socavar tu vida y mi vida, quizás. Bueno, llevémoslos en confesión a Dios para poder crecer en esas buenas obras que Dios preparó de antemano. Quiero agradecer al Señor, pero a cada uno de ustedes, hermanos, por ocupar este tiempo para estar conmigo, para poder crecer juntos. Una bendición poder ver el libro de Tito. Hay muchas cosas más, pero creo convencidísimo de que Dios va a hacer grandes cosas con ustedes hasta que Él nos venga a buscar. Permítame poder terminar en oración para poder concluir este tiempo, pero también para pedirle a Dios que en su gracia y misericordia bendiga cada vida, presente ahora, pero también cada vida que por diferente motivo de pronto no nos pudo acompañar en esta noche. Así que vamos a orar al Señor. Querido Dios, querido Padre, te doy muchísimas gracias por este hermoso grupo de hermanos que tú has comprado con tu sangre preciosa. Gracias, Señor, porque nos compraste, nos sacaste del mercado de esclavo con un precio muy alto, la sangre de Cristo. Gracias te doy por Sac y por todo el equipo, Señor, allí en el Hogar El Alba, pero también doy gracias por Federico y quienes están a cargo de lo que es esta reunión de estudio. Oh Señor, dale sabiduría de lo alto, que tu palabra gobierne sus mentes y sus corazones. Señor, no ignoramos la maquinación del enemigo, por eso deseamos y pedimos, Señor, que tu palabra siga trabajando en nuestras vidas, Señor. Precisamos cada día confesar nuestros pecados a ti. Precisamos cada día, Señor, estar ante ti, inclinados, sumisos, humildes, para glorificar tu nombre. Te alabo, Señor, y te doy las gracias nuevamente por este grupo de hermanos. Y derrama tu más rica bendición sobre cada uno de ellos. Dale sabiduría, Señor, en sus trabajos, en los barrios donde tú le has colocado, Señor.
que podamos ser cada uno de nosotros luz y sal, que podamos dar ese gusto de Cristo a quienes nos rodean y podamos ser esa luz en medio de la oscuridad. Cuando más oscuridad hay, la luz más resplandece. Y como dice tu palabra, una luz no se coloca abajo de un almud, abajo de una mesa, se coloca en un lugar alto para que alumbre aún más y muchos puedan ver. Oh Dios, dejamos esta noche en tus manos, en Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén y amén.